Muy buenas tardes. Agradezco muy especialmente esta invitación a este coloquio internacional sobre trastornos de conducta alimentaria, a las autoridades mexicanas, a las autoridades de Francia, a los compañeros de Latinoamérica y muy especialmente a mi querido amigo Armando Barriguete, de quien aprendo tanto y comparto a lo largo de tantos años otras actividades. Yo les voy a hablar de bulimia nerviosa, diagnóstico y tratamiento, y tratar de construir en esta breve charla algunos lineamientos para las estrategias en atención primaria de la salud y en estrategias interdisciplinarias. Aquí tienen un resumen de mi carta de vida, muy breve, miembro de APSA, de APAL, de la WPA. Soy expasante de la unidad de trastornos de conducta alimentaria del Centro Hospitalario Santana en París, Francia, y declaro no tener conflicto de intereses para la presentación que voy a hacer hoy. Este área temática me evocan algunos términos: poder, hacer, desear, odiar, querer, apuro, apremio, angustia, esta voracidad y estos esquemas, estas imágenes que ilustran el, el contexto en el cual nuestra comensalidad se desarrolla, que es el contexto familiar. Un contexto agradable y diverso, un contexto de voracidad y nerviosismo o un contexto de rechazo. El esquema de esta disertación va a incluir diagnóstico, semiología, comorbilidades, antecedentes inmediatos e historia infantil, formas crónicas, que me parece sumamente importante porque esto nos lleva a la importancia de la detección precoz, niveles de trabajo interdisciplinar y diversos abordajes terapéuticos centrados en encuadre y fases. No hay diagnóstico de TCA sin medicina narrativa. A modo de ejemplificación, quiero citar la Guía Latinoamericana de Diagnóstico en Psiquiatría, la cual habla de diagnóstico ideográfico. Tomé algunas de las links que podemos encontrar en la web para encontrar la versión revisada, pero fundamentalmente van a encontrar pautas para investigar qué cree el paciente, qué piensa el paciente y su familia de su padecer psicológico, qué cree que lo está enfermando. ¿En qué o en quiénes está cifrada su esperanza? ¿Qué debe ocurrir para que cese su padecimiento? Son algunas preguntas piloto exploratorias. El autodiagnóstico, que es frecuente en nuestra especialidad, en psiquiatría, es subjetivo, puede inclinarse la balanza a un sobrediagnóstico. Mucha gente viene diciendo tengo trastorno de conducta alimentaria. El subdiagnóstico se da más en los consultorios de atención primaria de la salud, donde pareciera que diagnosticar un TCA es como etiquetar a un paciente, ¿no? La salud mental depende de muchos efectores: psicólogos, psiquiatras, operadores socioterapéuticos, terapistas ocupacionales, terapistas a mediación artística, enfermeros especializados en salud mental y primeras consultas a pediatras. Me debo estar olvidando de algunas otras especialidades. Esto conforma un grupo muy heterogéneo que, por lo tanto, como agentes de salud para detectar precozmente y poder indicar algunas medidas iniciales o incluso una derivación adecuada, somos un grupo muy heterogéneo en nuestra formación y en nuestros paradigmas y en nuestras perspectivas. El porcentaje de consultas sin un pedido de atención explícita en TCA en un consultorio de pediatría o eviatría, de acuerdo a diferentes publicaciones, oscila entre un 1 y un 5%. El porcentaje de consultas iniciales de TCA en salud mental, aproximadamente un 30% en la adolescencia, y después hay una sintomatología silenciosa compatible con TCA a lo largo de las psicoterapias ya iniciadas, y esto luego de un año de tratamiento a veces se aproxima a un 70%. Un año sin relato de TCA y de golpe la paciente o el paciente se anima a sumergirse y a contar algo de esta sintomatología. Por lo tanto, en el modelo del iceberg hay fenómenos o síntomas que pueden ser epifenómenos, que pueden ser reactivos. Hay una historia de vida y hay una estructura. Llamo estructura a cualquier situación base, ya sea que la base esté en algún diagnóstico psiquiátrico o no, o la estructura misma del fenómeno, por ejemplo, de la bulimia nerviosa como un síndrome propiamente dicho. En este caso que yo voy a hablar de bulimia nerviosa. Entonces, globalmente y para una visión muy general,
Los TCA incluyen anorexia nerviosa y condiciones relacionadas, bulimia nerviosa y condiciones relacionadas, dietantes con algunas anorexias nerviosas subclínicas, pacientes con atracones en episodios recurrentes, pacientes con sobrepeso, algunos pacientes con obesidad mórbida, todas estas categorías. Por ejemplo, otras, el síndrome del picoteador nocturno. Entonces, si vamos directamente a la bulimia nerviosa, el criterio de los atracones de 2 veces por semana con mecanismos compensatorios no distingue a veces esos casos propiamente dichos de aquellos otros que están en el umbral. Por lo tanto, en las últimas clasificaciones se incluye algo que siempre incluíamos los clínicos, que es la bulimia nerviosa de baja frecuencia, que lleva también a un deterioro psicosocial similar dentro de estos subgrupos. El trastorno por purgas o uso de laxantes se diferencia un poco de la bulimia nerviosa, ya que tiene niveles más bajos de patología alimentaria. Y ahí se emparenta más con trastornos de ansiedad generalizada, con algunas psicosis, con trastorno límite de personalidad, por ejemplo. Los binge eating disorders no se distinguirían por la frecuencia, y si tomamos binge eating disorder versus trastornos por purgas, vemos que los trastornos por purgas tienen más restricción dietaria, o sea, más contemplación de la disconformidad con la imagen del cuerpo. Entonces, las bulimias de baja frecuencia tienen la misma evolución que la frecuencia actualmente aceptada de bulimia nerviosa. No difieren las pacientes con anorexia con peso límite o con menstruaciones conservadas en relación a las anorexias nerviosas propiamente dichas. No difieren en la historia de vida. Y se sugiere incluso la inclusión de las bulimias nerviosas de baja frecuencia y de los binge eating disorders de baja frecuencia en las últimas clasificaciones. Todo esto quedaba antes incluido como trastornos no especificados. En la revisión del DSM-5, ustedes pueden ver acá en la placa, episodios recurrentes de atracones, B, comportamientos compensatorios inapropiados, que pueden ser el vómito autoprovocado, el uso incorrecto de laxantes o abuso de laxantes, diuréticos u otros medicamentos, ayuno o ejercicio excesivo. Atracones y comportamientos compensatorios se producen al menos una vez a la semana. La autoevaluación se ve indebidamente influida por la constitución y el peso corporal, y la alteración esta no se produce exclusivamente durante los episodios de anorexia nerviosa, porque en esos casos pensaríamos más en lo restrictivo con periodos intercurrentes de atracones o con periodos de purgas. O sea, hablamos de, por ejemplo, anorexia nerviosa restrictivo-purgativa, pero estamos acá centrándonos en los excesos de la bulimia nerviosa. Entonces, es adecuado especificar si vemos un paciente, si está en remisión parcial o total. Y fíjense que hablamos de remisión total, revisando la bibliografía, después de haberse cumplido con anterioridad todos los criterios que tenía, que no se ha cumplido ninguno durante un periodo continuado de al menos un año. En esta revisión también podemos establecer un criterio leve, moderado, grave. Ahí tienen más o menos la frecuencia estimativa, pero muchas veces en la consulta a la mamá y a su hija le pregunto, ¿ustedes piensan que lo que te pasa, usted mamá piensa que lo que le pasa a su hija es leve, moderado o grave? Y curiosamente, en muchos de los casos, esa pregunta, dicha en una simple anamnesis en la primera consulta, coincidimos muchas veces en moderado, lo cual me da pie a explicarle a la joven y a su madre que lo moderado puede ser una aguja que va para un lado o para otro, pero que puede haber algún estresor agregado que convierta lo moderado en grave. Esto es un pequeño esquema de 200 casos que revisamos hace varios años con una colega acerca de pacientes que consultaban por obesidad y que los teníamos en un tratamiento intensivo. En ese caso, las comorbilidades que encontramos en obesidad, fíjense que corresponden en un alto porcentaje a obesidades de los 200 casos, y después hay toda una línea de trastornos emocionales emparentados con factores psicológicos que impiden el cuidado personal o con trastornos del estado de ánimo. Quise traerlo a cuento de que muchos pacientes nuestros que están obesos en realidad tienen un trastorno de la conducta alimentaria de base. No todos, por supuesto. Hay otros trastornos de obesidad que tienen un componente más de hábitos hiperfágicos o hedónicos que no están vinculados directamente con la regulación emocional. La cronicidad de la bulimia nerviosa
Estas formas crónicas pueden ser formas de organización estable. Y ahí prendemos una luz amarilla o roja. Y definimos cronicidad a la evolución de igual o mayor a 5 años sin remisión sintomática. Ya hay una organización estable, son muchachas de 30 a 35 años que debutaron a los 15 con un cuadro de anorexia, que, en fin, rápidamente pasó a tener atracones intercurrentes, vómitos autoprovocados y que a los 35 años están cursando todavía con estas formas estables crónicas de bulimia nerviosa. ¿Qué implica esta cronificación? Implica que esa persona tiene un modo de afrontamiento de la realidad, que tiene certeza sobre los modos de vida, tendencia al aislamiento social, un estado crónico de distimia, se difunde, hay una difusión de la problemática, ya está ligada la problemática a cualquier evento, hay una desesperanza aprendida, no voy a poder con esto, no voy a poder con lo otro, no voy a conseguir pareja, voy a fracasar en este trabajo, voy a fracasar en esta carrera. Y hay una repetición sintomática mecánica, automática, sin una vinculación directa con eventos desencadenantes. Algunos hallazgos de investigación, acá estamos vinculándolo con uso de sustancias, citados por nuestro medio por Humberto Persano y colaboradores, es la relación de dependencia significativa entre bulimia nerviosa y trastorno límite de la personalidad. Y como a su vez el trastorno límite de la personalidad está frecuentemente asociado a consumos problemáticos de sustancias, hay allí, digamos, una combinación bastante dificultosa de abordar. Las adicciones problemáticas y los TCA comparten ciertas similitudes etiológicas como mecanismos de recompensa cerebral y clínicas, y aumentan la resistencia a los tratamientos, disminuyen la adherencia a las indicaciones y aumentan el mal pronóstico en la línea del tiempo que les dije varias diapositivas atrás de la historia vital de un sujeto. Entonces, a lo largo de la vida aparecen tres patitas, tres pilares difíciles: deterioro, desesperanza y los riesgos. Deterioro biológico y social, se pierde la red. Desesperanza psicológica y vincular, y los vínculos son tenaces pero lábiles, y riesgos de eventos agudos, riesgo en la cronicidad misma, y riesgo de depresión con tentativas autolíticas o rumiación autolítica, bastante vinculado esto con la desesperanza. Los tratamientos y las estrategias transdiagnósticas, ¿qué implican? Ir generando herramientas para el control de la impulsividad. No me voy a detener porque esto en sí mismo requeriría todo un curso para ver cuáles son las herramientas, pero hay que estar atentos a esta impulsividad. Constitución de la imagen corporal. Tenemos un cuerpo vivo versus un cuerpo sufriente, un cuerpo de necesidad y un cuerpo de deseo. Fortalecimiento del afrontamiento y la autoestima, y se utilizan tratamientos combinados siempre, verbales, no verbales, biológicos y psicoterapéuticos. Me refiero a los biológicos, que no voy a detallar acá, a la posibilidad de que en algunos casos recurramos a tratamientos psicofarmacológicos. Deben ser personalizados y flexibles y establecidos en fases. Fases que yo aprendí muy bien en Francia, contratos que no estamos tan acostumbrados, por lo menos en Argentina, contratos que tengan que ver en esa fase donde el equipo, el paciente y su familia, si son menores de edad sobre todo, establecen qué objetivos tenemos en esta primera etapa, en esta primera fase. Un mes, 2 meses, ¿hacia dónde vamos? Si no lo logramos, es cuestión de volver atrás y corregir y presentar un plan de mejora para poder completar esa fase antes de seguir a la siguiente. Las reglas de intervención es simultaneidad y sucesividad. La simultaneidad requiere un programa coherente, un equipo sólido y al mismo tiempo flexible, con capacidad de planes de mejora, con objetivos claros y explicitados y con este concepto que les decía recién de contrato terapéutico. Y la sucesividad implica fases que pueden ir en altas por objetivos y que haya garantía entre el pasaje de una fase a la otra. Por ejemplo, si un paciente pasa de una internación, que haya una garantía de poder pasar a un hospital de día. Si pasa de un hospital de día, una garantía a pasar a los consultorios. Si debe quedar un seguimiento, debe haber una idea de que puede haber un seguimiento nutricional y a lo mejor no la intervención de todo un equipo psicológico. Y estableciendo a través de esto ciertos plazos, los que sean posibles, de acuerdo a los objetivos. Propongo algunas herramientas dentro del encuadre: dar albergue en la relación terapéutica, haciendo hincapié en el pasaje de la desesperanza aprendida a la esperanza. Segundo, promover la construcción de fantasma. Traduzco, el fantasma sería el posicionamiento del yo ante los fracasos constitutivos.
Todos tenemos fracasos, frustraciones, todos manejamos mecanismos de adaptación. Este punto puede ser el final a veces de un proceso terapéutico, la buena adaptación. Disminuir la zona escindida, promoviendo y estimulando producciones creativas. O sea, que el paciente no deje el problema de lado y el problema le aparezca, sino que el problema está, del cual se puede hablar, se estimule la creación y la creatividad. Generar una experiencia emocional confiable que permita tanto el final de un tratamiento psicoterapéutico como la apertura a nuevas consultas suficientemente confiables a futuro. En resumen, tanto el pseudo-self, o sea, la intelectualización que se puede armar con la repetición de teorías para el paciente o para la mamá, como la desesperanza atentarán en el presente y a futuro para poder alcanzar una respuesta terapéutica positiva. Entonces, en el tratamiento programado tenemos una etapa cero que sería el proceso diagnóstico con diferentes diagnósticos psicodinámicos. La etapa uno, que es atender el motivo de consulta y el diagnóstico situacional, donde voy a hacer hincapié en la diversificación y reeducación alimentaria. La etapa que continúa probablemente es la remisión sintomática, donde se trabaja directamente sobre los síntomas y la estabilización biológica. Y la etapa 3 ya es un poquito más la que prepara al alta, donde se trabaja sobre el auto y el heteroconocimiento y sobre esta dialéctica de dependencia absoluta a una dependencia relativa, a la separación del infante o del adolescente y a la autonomía que siempre es relativa. Nadie es autónomo y autónomo 100%. Tenemos siempre una autonomía relativa. Y toda esta última etapa se trabaja sobre la autoagresividad, las emociones, la expresión y la inserción social. Y también sobre la heteroagresividad, que me despierta el otro, a veces sentimientos agresivos o de frustración. Los niveles de interdisciplina tenemos un nivel primero de interrogación, puedo llamar un cardiólogo, un hematólogo, es una consulta. La interconsulta, donde es un nivel de colaboración. El nivel de derivación, ya operamos conjuntamente. Y un nivel de trabajo en equipo que ya es un nivel de asociación. Cuando trabajamos en psiquiatría de enlace, pretendemos un nivel de interacción e investigación conjunta. Eso ya se da mucho más, o podemos dar cuenta de esto en los trabajos que llevan, en los equipos que llevan años de trabajo. Entonces, la pretensión, nuestro horizonte es que este trabajo en redes sea la mejor manera de evitar efectos desmembradores de la práctica comunitaria. Coordinación y articulación de recursos. Espero haber contribuido en este pantallazo a entender un poco cómo diagnosticamos, cuáles son las comorbilidades y cómo nos trazamos objetivos para inicio de estrategias. Muchas gracias por su atención.